¿Qué pasa, compañeros? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En este vídeo voy a contestar las preguntas más interesantes que surgieron en el vídeo de rutina para principiantes. La verdad que hay preguntas que son bastante chulas y bueno, vamos a meternos de lleno en ellas para intentar comentarlas un poquito más de tú a tú, que es básicamente lo que hago en esta sección. Así que empezamos. Bueno, compañeros, quiero recordaros que durante esta semana todavía seguimos con la semana AudioFit. ¿Qué implica esto? Implica que en la descripción tienes un regalo para acceder de forma totalmente gratuita a un mes de AudioFit. Es decir, accedes a todos los cursos. Cursos donde aprenderás a ganar masa muscular, a ganar fuerza, a perder grasa, sobre nutrición. Es muy interesante y, como digo, lo tienes de forma totalmente gratuita. Aprovéchalo y empezamos. Álvaro Eade, al cual le mando un saludo súper grande porque me sigue desde el 2013, le tengo más que ubicado, normalmente suele comentar en todos los vídeos, así que tío, espero que nos conozcamos un día porque, madre mía, son ya 6 años, espectacular. Y bueno, pues voy a contestar tu pregunta, ¿no? Ya que estamos. A ver, básicamente Álvaro lo que nos cuenta es: hola David, mi pregunta es la siguiente. A ver, no sé hasta dónde llegar con el volumen. Si, por ejemplo, empecé con press militar haciendo 3×10, luego agrego elevaciones laterales, luego agrego remo al mentón y todo de 3×10. Vale, aquí viene la pregunta. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Subir la intensidad? ¿Ir agregando series? ¿Repeticiones? ¿Cuántas series es recomendable? Vale, voy a contestarte de forma súper breve. Cuando buscas ganar masa muscular, el objetivo principal es mejorar el volumen con el que trabajas cada semana, el volumen de entrenamiento cada semana. Pero no es solamente lo importante. Para mí, lo importante son dos cosas. Lo primero, que independientemente de los ejercicios que elijas, cada semana o cada conjunto de semanas progreses en intensidad, es decir, tienes que intentar cada vez añadir más peso a estos ejercicios que estás empleando y, por supuesto, que hagas cada vez más trabajo, es decir, que cada vez añadas más volumen. Entonces, por ejemplo, si has empezado con estos 3 ejercicios a 3×10, el punto principal sería que cada vez que los toques trates de mejorar, haciendo una repetición más, haciendo una serie más, etcétera, etcétera, etcétera. Y el objetivo a medio y largo plazo será aumentar el volumen total y aumentar la carga que usas. ¿Cómo aumentas este volumen total? Pues por distintas formas. Lo primero, haciendo más series, haciendo más repeticiones, añadiendo más ejercicios o añadiendo incluso días a la semana. Digamos que es la parte principal. ¿Cuál sería el tope? Pues no hay un tope realmente, o sea, depende sobre todo de tu capacidad para recuperarte. Si tú te encuentras bien y ves que puedes ir progresando y vas asimilando ese trabajo, pues perfecto, y sigue con ello. O sea que realmente sé que es una respuesta bastante amplia, pero es que depende muchísimo de cada persona. Hay al final un volumen mínimo que es el que tienes que llegar y digamos que hay un volumen del cual ya no te puedes recuperar, pues tienes que mantenerte siempre en esa franja intermedia e ir progresando poco a poco. Eso es súper importante. Luis Acosta me pregunta una cosa bastante interesante y es, punto número 1, ¿recomiendo rutinas híbridas? Es decir, rutinas donde meta ejercicios multiarticulares para fuerza y después de hacer los ejercicios de fuerza, añadir algunos ejercicios aislados como zancadas, dips, curl de bíceps, etc. Por supuesto que sí. Añadir rutinas híbridas y mezclar ambas partes para mí es un punto súper interesante, te lo recomiendo, ¿vale? Dentro de estas rutinas híbridas hay muchas formas de trabajar. Por ejemplo, tú puedes hacer un trabajo con multiarticulares primero y después en la misma rutina un trabajo con ejercicios más accesorios o más analíticos y está perfecto, o incluso puedes hacerlo a nivel semanal, por ejemplo, hacer 2 o 3 días con ejercicios más multiarticulares o incluso más orientados a rangos de fuerza y el resto de días, por ejemplo, meter trabajo complementario. O yendo más allá, dentro del mesociclo, lo que puedes hacer son ciertas semanas de fuerza combinadas con ciertas semanas de hipertrofia, o yendo más allá en los macrociclos, puedes combinar unos meses de fuerza con unos meses de hipertrofia. Pero está perfecto, ten en cuenta que al final son dos cosas que están totalmente vinculadas. Es decir, si tú aumentas tu masa muscular, vas a tener más capacidad para mejorar tu fuerza, y mejorar tu fuerza va a repercutir de forma positiva en la ganancia de masa muscular. Así que, yendo al grano, sí, te lo aconsejo, una rutina híbrida es muy interesante. Por supuesto, hay que atender a la selección de ejercicios. Primero, empezaría con ejercicios multiarticulares y ejercicios muy demandantes, ya sea en rangos de fuerza o en rangos de hipertrofia, y después pues iré metiendo los ejercicios más analíticos o digamos los ejercicios más complementarios a ese trabajo. Pero como digo, está espectacular tu planteamiento. Y la segunda pregunta es que si se puede hacer es cambiar los ejercicios aislados, por ejemplo, un día hacer zancadas con barra y otro día cambiarlo por zancadas rusas. A ver, realmente los ejercicios se pueden alternar, no hay problema,
pero no trataría de hacer ejercicios radicalmente distintos porque eso implica un cambio a nivel nervioso e implica que tienes que aprenderlos de nuevo. Entonces, si son parecidos y son transferibles, mucho mejor que hacer cosas radicalmente distintas. Francisco Santín nos dice: ¿cómo aliviar la depresión con ejercicio? Vale, esta pregunta es bastante interesante y no voy a extenderme demasiado. Tenemos que entender que el ejercicio físico es el mejor antidepresivo que existe en el mundo, mucho mejor que las pastillas antidepresivas, mucho mejor que cualquier fármaco, y es precisamente lo que casi nunca se prescribe cuando una persona tiene depresión. Así que, creedme, si conocéis a alguien con depresión, si conocéis a alguien que se encuentre decaído, el ejercicio físico es lo mejor que puede hacer. O sea, de verdad, es el mejor antidepresivo demostrado sin ninguna duda. Después, por ejemplo, hay otras sustancias que son muy interesantes, como por ejemplo la cafeína. La cafeína y el café se ha demostrado en estudios longitudinales, es decir, en estudios a lo largo de los años, que digamos que se vinculan de forma inversa con la depresión. Es decir, que la gente que consume café de forma frecuente tiene, digamos, menos posibilidad o menos índice de depresión. Pues bueno, es un tema complejo, daría para hablar muchísimo al respecto, pero de verdad, ejercicio hay que hacer 100%. La siguiente pregunta está vinculada con la ganancia de masa muscular y con los deportes de contacto, y es muy simple, y es: ¿se puede ganar masa muscular practicando deportes de contacto? La respuesta es un rotundo sí. Siempre y cuando hagas las cosas bien y siempre y cuando comas por encima de lo que gastas, no hay ningún problema. También tienes que tener en cuenta si eso te interesa, es decir, al final en los deportes de contacto tienes categorías por peso. Si tu categoría es de 70 kilos y pesas 80, pues bajar después 10 kilos para competir es un problema y puede que no compitas, digamos, con las condiciones más óptimas. Así que, bueno, eso sería, digamos, el limitante, pero desde luego es perfectamente compatible y desde luego puedes ganar masa muscular de forma idónea practicando deportes de contacto o en realidad cualquier deporte. ¿Que va a haber una pequeña interferencia? Pues hombre, claro, al fin y al cabo estás quemando muchas calorías, te estás fatigando, etc. Pero como digo, se puede hacer. ¿Qué ejercicios recomiendo para salir de un estancamiento en press banca, en sentadilla y en dominadas? Y pone un etcétera, es decir, ¿qué ejercicios recomiendo para salir de todos los estancamientos del universo? A ver, realmente lo importante cuando te estancas en un ejercicio es analizar qué has estado haciendo, qué estás haciendo y cuáles son tus puntos de estancamiento. Es decir, un estancamiento puede darse por muchas vías. Puede darse porque te estés pasando con el volumen de trabajo. Puede darse porque los saltos en la intensidad semana a semana hayan sido muy grandes. Puede darse porque estás trabajando con muy poca frecuencia o con mucha frecuencia. O puede darse simplemente porque tienes un punto muy marcado, que es el sticking point, que te cuesta solventar, ¿vale? Bueno, lo primero es analizar qué has hecho, qué estás haciendo y qué vas a hacer. Eso es lo principal. Y cuando hablamos un poquito más a nivel biomecánico, cuando hablamos del sticking point o punto de estancamiento, digamos que al final lo que tienes que entender es la zona del rango de recorrido donde por lo que sea aplicas menos fuerza. ¿Cómo analizamos eso? Analizando dónde pierdes velocidad dentro de ese levantamiento. Por ejemplo, en un press banca, cuando trabajas con un 90% o con tu RM, por ejemplo, con el máximo peso que puedes levantar, hay una zona en la que de repente la barra va muy despacio y de repente la barra sale, ¿bien? Digamos que esa zona donde mueves la barra muy despacio es el sticking point o punto de estancamiento. Y prestar atención a esa zona es súper interesante, porque si mejoras la fuerza aplicada en ese rango, ¿vale? Automáticamente lo solventas de forma más fácil y automáticamente añades más kilos o más peso a la barra. Entonces, claro, hay muchas formas de trabajar el punto de estancamiento. Puedes trabajar de forma isométrica, es decir, manteniendo un peso máximo en ese punto en concreto, o puedes trabajar con bandas elásticas que te enseñan a acelerar la barra y pasar más rápido por ese punto. En fin, hay mucho trabajo y hay muchas formas de poder solventarlo. En este mismo canal tenéis un montón de vídeos donde pongo ejemplos, pero bueno, depende sobre todo de la persona y depende de qué esté produciendo ese estancamiento. Así que digamos que no es tan fácil de responder. Hola David, si quiero ganar fuerza y a la vez masa muscular, ¿es aconsejable hacer una semana de hipertrofia y otra de fuerza? Pues mira, sin darme cuenta he contestado a esta pregunta justamente en la anterior. Y es que perfectamente es posible o combinarlo en la sesión, o en la semana, o en el mes, o en un conjunto de meses. No hay ningún problema. Como digo, son complementarios y ambas dos os van a beneficiar, se van a beneficiar. Así que perfecto y sin ningún problema. Y ya está, compañeros. Básicamente son las preguntas que nos hicisteis en el vídeo anterior y espero pues haber aclarado o haber contestado a las preguntas más interesantes de ese vídeo. Si tenéis cualquier duda, recordad dejadla en los comentarios y lo contestaré con muchísimo gusto. Y recordad también, tenéis aquí abajo mi Instagram, que subo muchísimo contenido y tenéis el mes gratis para AudioFit. Durante esta semana y solo estos días estará activo solamente para vosotros. Así que disfrutadlo. Cuidad mucho.